Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, antes de que se me olvide, agradecer a este usuario este comentario que puso el otro día en el canal. Un comentario que no habréis podido ver porque eh, cuando son comentarios muy largos, como los tenemos que validar manualmente, no aparecen porque se pasan de los caracteres. Entonces a la persona que lo escribe, cuando lo escribe, no le dice nada porque como se queda pendiente de validar, no le dice te has pasado de caracteres, pero cuando vamos nosotros a validarlo, si se ha pasado de caracteres no aparece el comentario. Entonces siempre que hay un comentario largo, no va a aparecer. Así que si queréis poner este tipo de comentarios tan largos, hacedlo en varios cachos para que puedan aparecer. Si no, no van a aparecer. Pero se lo quería agradecer al usuario porque nos apoya en el canal y resulta que su mensaje no ha salido, ¿no? Pues que sepa que sí que lo hemos leído, lo hemos valorado y lo único que eso, que si son demasiado largos los mensajes, pues no aparecen al darle a validar, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, también antes de que se me olvide, ayer en el vídeo de Mercados al Día eh, presentamos Backpack, que ya sabéis que es un exchange que tenemos aquí el link de referidos para el que se quiera apuntar, pero íbamos a hacer un sorteo entre los que se abran cuenta en Backpack, hagan una operación, se abran cuenta con el link del canal, evidentemente, hagan una operación y os podéis apuntar en un formulario que os voy a poner ahí. Si queréis en más detalles, escuchad el vídeo de Mercados al Día de ayer, donde explico un poco todo. Básicamente, el exchange está por salir, digamos, ya oficialmente. Esto está ya funcionando, evidentemente, y los que tenemos cuenta podemos hacer operaciones allí. Están dando puntos, esos puntos son una recompensa que luego se va a transformar en algo. No sabemos si en dinero directamente, en tokens del exchange, en algo. En internet, los que hablan del exchange dicen que esos puntos pueden llegar a valer entre 3 o 4 dólares cada punto, con lo cual está bastante interesante acumular esos puntos. Vamos a entrar en las últimas 10 semanas que se pueden conseguir esos puntos. Esos puntos se consiguen pues haciendo operaciones en el exchange, que es donde más se dan puntos, depositando, haciendo cualquier cosa en el exchange, ¿no? Dejando el dinero en LEN, lo que sea, ¿no? Eh, y como digo, esos puntos seguramente luego se traducirán en una recompensa. Pero aparte de eso, pues vamos a hacer un sorteo en el canal, como digo. Al primero, al que se lleve el premio, digamos, al que salga ganador en primera instancia, se llevará 100 dólares. El segundo 50, el tercero 50 y luego los siguientes 5 se llevarán una mochila de backpack. Ya digo, para participar hay que rellenar un formulario y eh, hay que tener cuenta abierta en backpack y haber hecho una operación. Cuenta abierta con el link del canal. No importa si la abres a partir de ahora o la tienes abierta a partir de antes. Lo importante es que sea cuenta con el link del canal y que se haya hecho al menos una operación con esa cuenta. Hasta el día 5 del mes que viene tenéis de plazo, o sea que todavía quedan bastante días para el que no tenga cuenta y no haya hecho ninguna operación para que lo haga y se pueda apuntar al sorteo, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con otras noticias del mercado ya. Lo primero, voy a comentar esta, Standard Chartered, el banco dice que Bitcoin ha tocado fondo y que empezará un rally para los próximos 45 días. Este es un banco estadounidense, o sea que tampoco, no es que tengan ellos un especial interés, no son MicroStrategy, que tiene un montón de Bitcoins y que evidentemente va a hablar bien de Bitcoin. Es un banco que hace valoraciones, como hace valoraciones de empresas, como hace valoraciones de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Para que veáis que no todo el mundo está bajista, evidentemente. Citigroup, el banco también, dice que ha emitido una recomendación de compra para la firma de tesorería MicroStrategy de Michael Saylor y con precio objetivo 485 dólares. Ya veis que tampoco dicen, o sea, tampoco se dejan llevar por las tonterías que se están diciendo por ahí, ¿no? Absurdas sobre MicroStrategy. De hecho, Michael Saylor decía recientemente que con que subiese solamente un 1,25% Bitcoin todos los años, tienen de sobra para pagar a los obligacionistas, a los que tienen los bonos de MicroStrategy. Solo con el 1,25% anual que suba. Y la gente diciendo tonterías de que si va a verse obligado a vender, no sé qué, no sé cuántas barbaridades absurdas, ¿no?
que se oyen por ahí. Si la gente piensa en los intereses de la deuda que tiene que pagar, es una cantidad ridícula comparado con los Bitcoin que tiene en cartera. Por mucho que bajen los Bitcoin, no se va a ver obligado a vender ninguno. De hecho, va a seguir comprando. De hecho, ayer había una estimación de algún banco americano también, que no me acuerdo cuál era, que posiblemente durante el año que viene, durante el 2026, MicroStrategy compre, no sé si eran 160.000 Bitcoin más o 200.000 Bitcoin más. Esa era la estimación. Así que de vender nada, va a comprar más. Y la estimación de un banco, que no son la empresa, de un banco externo, es que va a comprar, no sé si eran 160.000 o 200.000, no me acuerdo de la cifra, pero una cifra así, más o menos, entre ese rango. Así que no va a vender, va a comprar. Y no se va a ver obligado a vender. Y si cae, los van a comprar más barato, con lo cual les va a ir mucho mejor en el largo plazo. Así que están igual que cualquier holder que hace compras periódicas, como nosotros. Que a la larga lo único que van a hacer es ganar dinero. Bien, el estado de New Hampshire ha lanzado bonos respaldados por Bitcoin. Es el primer estado que hace eso. Bonos respaldados por Bitcoin. Una idea que ya tenía El Salvador y que qué pena que no la hicieron porque ahora mismo El Salvador estaría muchísimo mejor todavía de lo que está. Aunque ya sabéis que ha comprado más de 1.000 Bitcoins hace poco, aprovechando la caída. Pero si hubieran hecho eso de los bonos volcán en el momento que quisieron, hubiera sido tremendo. Pero bueno, primer estado de Estados Unidos que lo hace, así que siguen perfectamente apoyando Bitcoin y sabiendo en lo que están metiéndose, ¿no? No como los del corto plazo que están vendiendo y que, bueno, pues no saben muy bien lo que tienen entre manos y por eso lo venden, ¿no? Pero bueno, esto pasa siempre así, el mercado es así, tiene sus altibajos, estamos en este momento de peor comportamiento en el corto plazo, pero ese peor comportamiento es temporal. Como veis, este es un gráfico del comportamiento de Bitcoin y la liquidez global. Es verdad que en las últimas semanas la liquidez global no ha subido, incluso aquí ha tenido un pequeño descenso en algún momento, pero vuelve a subir. Pero Bitcoin se ha ido para abajo y este comportamiento, como veis, no es normal. Normalmente Bitcoin sigue a la M2, no lo ha seguido en estos últimos meses, con lo cual en algún momento esto tendrá que cerrarse este hueco y Bitcoin tendrá que ir hacia arriba. Por lo tanto, este es el máximo de Bitcoin. Lo normal es que volvamos a los máximos y superemos esos máximos en los próximos meses. Seguramente, como dije, para abril o mayo. Para abril o mayo estaremos superando esos máximos anteriores muy probablemente. Pero en el corto plazo, pues lo que hay es incertidumbre y por eso todavía no terminamos de arrancar en esta zona. Ayer rebotamos en esa línea de tendencia, hoy hemos vuelto a bajar hasta esa zona y veremos a ver cómo reacciona a la tarde cuando abra Estados Unidos, que seguramente hoy será un día muy movido porque hay resultados de Nvidia y también las actas de la Fed, o sea que a la tarde habrá mucho movimiento. Las bolsas, como veis, pues han tenido también corrección, lo cual también es bueno para Bitcoin, porque lo que sería malo es que estuviésemos en máximos y las bolsas no hubiesen corregido, porque entonces, si las bolsas no han corregido y Bitcoin está abajo, con una corrección de las bolsas todavía nos podríamos ir más abajo. Pero las bolsas han corregido también, así que es muy probable que tengamos rebotes en las próximas semanas y es posible que tengamos también un rally de final de año que nos mande hacia máximos en las bolsas, con lo cual eso ayudaría también un rebote de Bitcoin. Bitcoin además solo está a una superación de una resistencia importante para tener una subida fuerte, porque está tan castigado que en el momento que arranque no va a ser un movimiento pequeño, va a ser un movimiento grande, ¿no? Pero bueno, de momento pues estamos ahí un poquito atascados y necesitamos envolver estas velas del suelo con una vela alcista para arrancar con fuerza hacia arriba. Gráfico semanal, bueno, pues tocando la línea de tendencia, como veis ahí. Gráfico diario lo mismo, muy lejos además de las líneas de tendencia bajista, tanto la acelerada como la principal. Aquí hay un cruce importante el día 2 en la zona de 101.700. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar esa zona o no, o simplemente nos movemos por encima de la línea en las próximas semanas. Y en el gráfico horario, pues ayer nos metimos dentro del canal bajista otra vez, que nos habíamos ido de nuevo por debajo, nos metimos en él, nos hemos quedado ahí frenados en otra pequeña tendencia bajista menor, que es esta línea roja,
Pero el punto importante es este, en el que se cruzan esta línea roja con la línea de la parte alta del canal bajista, que es la zona de 95.100 aproximadamente, hoy a las 8 de la tarde. Así que vamos a ver si somos capaces de arrancar, ir hacia esa zona y ver si somos capaces de romperlo. Seguramente ese punto será muy importante en el día de hoy. Si no es capaz de arrancar hoy porque los datos de la Fed no son buenos o porque los resultados de Nvidia no son buenos y la bolsa pues no va bien, pues seguramente se mantendrá todavía dentro del canal bajista y tendrá que romperlo más adelante, con lo cual tendrá dos dificultades, porque será romper el canal y luego romper la línea roja. Es mejor romperlo todo junto hoy a las 7, 8 de la tarde que los siguientes días, que tendrá que romper dos cosas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que va haciendo el precio. De momento, lo primero sería superar esta línea bajista acelerada que tenemos aquí en la zona de los 92.600. Un cierre por ahí ya sería el primer avance. Otro cierre por encima de 93.600 sería un doble suelo en el gráfico horario. Y romper los 95.200, 95.300 sería superar esas dos líneas bajistas y lanzarnos hacia la zona de los 100.000. Así que eso es lo que tenemos por delante. Veremos a ver si somos capaces de hacerlo hoy o se retrasa algún día más. La dominancia de Bitcoin bajando, como veis, con lo cual pues, nos quiere decir que en el mercado no hay tanto miedo como aparenta, porque si hubiese tanto miedo o tanto peligro de tendencia bajista estarían cayendo mucho las altcoins y no lo están haciendo. Al contrario, se están manteniendo mejor que Bitcoin en estos últimos 3 días. Así que vamos a hacer el repaso. AAV sube un 0,31, parece que quiere arrancar hacia la zona de los 2080. Cardano sube un 0,20%, aunque todavía no rompe la línea bajista. BGB baja un 0,60, se ha comportado un poquito mal estos últimos 4 días. BNB subiendo un 0,70, bastante buen comportamiento, es una de las razones por las que está bajando la dominancia de Bitcoin, porque pondera bastante BNB, ya sabéis, y sigue comportándose bien. Ethereum 0,86% arriba, también es otra de las que está comportándose medianamente bien. Va hacia la zona de resistencia de los 0,03510. Otra de las que ha subido bastante últimamente ha sido Solana, un 1%, rompiendo la línea bajista. Ayer subió mucho y parece que puede continuar con ese movimiento. Y XRP hoy está bajando un 1,84%, sigue en la zona de 2.309, que es el soporte, por encima de ese nivel de momento. Y por último, ZK, ya que la estamos mirando últimamente, vamos a seguirla un poco hasta que se desplome. Pues de momento ahí está intentando aguantar. El gráfico que nos va a marcar el desplome va a ser este. En cuanto pierda esta línea, la caída va a ser muy dura, hacia la zona de los 240 seguramente. O sea que bueno, pues ahí hay que estar atento. En el momento que pierda ese nivel, pues ya dejaremos de seguirla porque no tiene mucho sentido. Y nada, poco más que añadir. Dejamos ahí Bitcoin con 91.510. Yo creo que es susceptible el día de hoy de ir a por la zona esa de los 95.100 que os he dicho a la tarde. Pero todo depende de los datos que salgan en Estados Unidos con Nvidia al cierre de hoy y, como digo, las actas de la Fed. Así que veremos a ver qué pasa. Recordad, os dejo ahí el formulario para el que quiera participar en el sorteo que os he comentado al principio del vídeo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.